Y bueno amigos, el día de hoy voy a estar reaccionando al video de por qué el Imperio Español fue el más temido de la historia. Y bueno, el canal es de Extra Tops. Les dejo el link del canal, del video en la descripción por si quieren ir a verlo, suscribirse. Yo le voy a dejar un like. Dice el link del video original y adelante está la dirección del video. Y bueno, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al video y comenzamos. ¿Sabías que en su apogeo el Imperio Español abarcaba más de 20 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el primer imperio donde nunca se ponía el sol? El Imperio Español fue mucho más que un conglomerado de tierras y riquezas. Fue una fuerza que moldeó el curso de la historia mundial durante más de 3 siglos. Eso sí es cierto. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta las batallas por el control de Europa, este imperio dejó una marca indeleble en la política, la cultura y la religión. Esto es muy cierto. No sé qué imperio, pero a mí me parece que fue el español que dejó más influencia en el mundo por la religión, por la lengua, por varias cosas, pero creo que fue el imperio que más se propagó, ¿no? Según, bueno, tengo entendido, pero bueno, no lo sé. Yo sé que existieron otros imperios, pero no creo que haya existido como tal otro imperio que se haya propagado como el Imperio Español y haya dejado más huella en el mundo. Creo que fue el español, ¿no? Creo. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué piensan en los comentarios. Pero, ¿cómo logró ser un gran imperio y qué lo llevó a su desaparición? Los primeros pasos del imperio. El camino hacia la construcción del Imperio Español comenzó en 1492, un año que cambió el mundo para siempre. Ese año los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lograron 2 hitos históricos. La conquista de Granada, que puso fin a siglos de dominación musulmana en la península ibérica, y el apoyo a la expedición de Cristóbal Colón, quien descubriría el Nuevo Mundo. Colón no solo abrió una nueva ruta hacia tierras desconocidas, sino que marcó el inicio de una era de exploración y conquista. Poco después, conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro llegaron a América, derrocando los poderosos imperios azteca e inca y asegurando vastas riquezas para la corona española. El apogeo del imperio, un sol que nunca se ponía. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Español alcanzó su máxima extensión bajo el reinado de Carlos I y Felipe II. Carlos I, quien también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó vastos territorios que abarcaban España, América, los Países Bajos, partes de Italia y Austria. Su hijo, Felipe II, consolidó aún más el poder del imperio al anexar Portugal y sus colonias, extendiendo el dominio español a África, Asia y Sudamérica. El Imperio Español se convirtió en el primero en la historia donde nunca se ponía el sol, gracias a su presencia en casi todos los continentes. Esta época también fue testigo de grandes... Creo que eso fue lo más sorprendente, ¿no? Que llegó América, África, o sea, vaya. Avances culturales, como el Siglo de Oro, y la propagación del catolicismo que se convirtió en un pilar fundamental de la identidad imperial. Los héroes del imperio. El éxito del Imperio Español no hubiera sido posible sin figuras clave que llevaron su influencia a todos los rincones del mundo. Hernán Cortés, con apenas unos cientos de hombres, conquistó el vasto imperio azteca en 1521, utilizando una combinación de alianzas indígenas y estrategias militares brillantes. Aquí sí lo dice muy bien, ¿no? Que se alió con los indígenas. Sí, porque luego salen que barrieron con todo, pero aquí creo que sí lo dice bien, ¿no? Dicen que se aliaron con los indígenas. De hombres, conquistó el vasto imperio azteca en 1521, utilizando una combinación de alianzas indígenas y estrategias militares brillantes. Francisco Pizarro, por su parte, logró derrotar al poderoso imperio inca en 1532. No conozco mucho del imperio inca, la verdad, pero me da curiosidad
cómo fue ese imperio, porque conozco un poquito del Azteca, ¿no? Un poquito del Azteca, porque aquí en México es muy, muy sonado el imperio Azteca, pero el imperio Inca, la verdad no sé, no sé. Abriendo las puertas a la explotación de las minas de plata en Potosí, una de las mayores fuentes de riqueza para la corona. Otros personajes destacados incluyen a Blas de Leso, conocido como Blas de Leso, ya reaccioné a un video de él en el otro canal, que poco a poco iré migrando los videos a este canal, pero sí reaccioné a un video de Blas de Leso y vaya, qué personaje, ¿eh? Creo que antes, como antes duraban muy poco su vida, creo yo, a diferencia de hoy en día. Creo que ya como a la edad de 25 años ya tenían que ser grandes hombres, ya tenían que haber hecho cosas grandes, ¿no? Eh, yo digo que antes ya un hombre como tal, un hombre, ya era como a la edad de 18 años, ¿no? Pero bueno, no sé si sea así. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, ya me dirán también ustedes. como el héroe de Cartagena de Indias, quien defendió con éxito esta ciudad de un ataque masivo británico en 1741, y a Álvaro de Bazán, el gran almirante Álvaro de Bazán, creo que ese sí también lo reaccioné, me suena, creo que también lo reaccioné. Sí, creo que sí, Álvaro de Bazán. Dos grandes, bueno, impresionante su historia, muy impresionante. planificó la temida Armada Invencible. Aunque su derrota fue un golpe significativo, la leyenda de la Marina española permaneció intacta. Desafíos y decadencia. La caída del imperio. A pesar de su poderío, el imperio español comenzó a enfrentar serios desafíos a finales del siglo XVII. Las constantes guerras en Europa, como la Guerra de los 30 años y la Guerra de Sucesión Española, drenaron los recursos del imperio. Además, la dependencia excesiva del oro y la plata de América causó una inflación descontrolada que debilitó la economía española. De esto que acaba de decir, la verdad, no sé nada, ¿eh? No sé si fue así. Me supongo que en parte tiene razón, que dependían también del oro y la plata que venían de América. Pero realmente no sé esta parte de la historia. Necesito conocerla. En América, las colonias comenzaron a rebelarse, inspiradas por movimientos de independencia en Bueno, aquí sobre las colonias, pues ya me han dicho ustedes, ¿no? otras partes del mundo. Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín lideraron las luchas por la libertad en el siglo XIX, marcando el inicio del fin del dominio español en el continente. Finalmente, en 1898, la guerra hispano-estadounidense selló el destino del imperio, con España perdiendo sus últimas colonias importantes, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Lo que una vez fue el imperio más grande del mundo quedó reducido a un pequeño territorio. Legado. Un imperio que cambió el mundo. Eso sí también no me lo explico, amigos. No me lo explico, realmente no me lo explico. Como un imperio tan grande, porque fue un imperio tan grande. Bueno, a la vez sí me lo explico. A la vez sí me explico por qué quedó reducido a un pequeño país. Bueno, a diferencia de cómo era el imperio español en su tiempo, pues sí es muy pequeño, pues el país, ¿no? A diferencia de cómo estaban antes. Pero también lo entiendo, fíjense que lo entiendo y lo veo de una buena forma, porque tal vez hubieran sido un imperio muy grande, muy grande actualmente, pero hubieran tenido que sacrificar su lado humano. Yo sí entiendo, yo trato de entenderlo de esa forma, ¿no? De que si fueron reducidos a un tamaño muy chico, fue porque no tuvieron ese corazón negro o esa mentalidad negra o malvada, por así decirlo, para no llegar a otros países y hacer como hicieron otros imperios, ¿no? Que llegaban y ahí sí barrían, ¿no? Así como pasó en Estados Unidos y otros países, pues llegaban y barrían con todos los nativos, los segregaban y todo eso. A lo mejor así, sí actualmente
a lo mejor todavía existiría el Imperio Español, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo hubiera existido el Imperio Español? Eh, Vamos a seguir, amigos. A un pequeño territorio, legado, un imperio que cambió el mundo. A pesar Sí, sí, también iba a decir eso. O sea, ¿se imaginan su legado que dejaron? Porque España dejó un legado muy importante en el mundo. Sobre todo el catolicismo. Bueno, para mí el catolicismo, sobre todo eso. Dejaron lengua, cultura, música, porque en parte se combina con las culturas de este lado, ¿no? Pero dejaron muchas cosas, instrumentos, varias cosas que influyeron y se quedaron en otros países de Hispanoamérica y otros países. Pero bueno, vamos a seguir. de su desaparición, el legado del Imperio Español sigue vivo. Su influencia puede verse en la lengua, la religión y las tradiciones culturales de los países que formaron parte de él. El español es hoy la segunda lengua más hablada en el mundo, con más de 500 millones de hablantes, y la arquitectura, el arte y la música españolas siguen siendo celebradas en todo el mundo. Sí. El Imperio Español fue una mezcla de gloria y controversia, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Qué opinas del Imperio Español? ¿Crees que su legado ha sido positivo o negativo? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más historias fascinantes sobre la historia del mundo. Y bueno, amigos, pues ya acabó el video. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el legado español fue bueno o malo? ¿Qué piensan? Yo en lo particular, creo que fue bueno. Creo que fue bueno porque la historia tenía que continuar. O sea, si no fuera España, hubiera sido otro imperio. Y no sé cómo nos hubiera ido o qué hubiera pasado con el mundo. Yo también me he puesto a pensar así, ¿no? El qué hubiera pasado, que obviamente no existe el hubiera, ¿no? Pero me he puesto a pensar qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado antes los musulmanes? Pongámoslo así. Que no hubieran arrasado con los indígenas. Pongámoslo así. A lo mejor sí, ¿no? Pero pongámoslo que no hubieran arrasado. ¿Se imaginan un imperio tan grande, un imperio musulmán que abarcaría toda América? Porque a lo mejor hasta Estados Unidos no existiría, toda América. No sé. No sé si así hubiera sido la historia, ¿no? Que toda América hubiera sido musulmana, no lo sé. Pero se imaginan que gran parte de América, la situación que se viviría en el mundo, con un imperio tan grande como el musulmán, ¿cuántos problemas no habría en el mundo? No me lo puedo imaginar. O sea, sería un caos total con un imperio así tan grande como el musulmán. No sé, por eso les decía, yo entiendo por qué el Imperio Español se redujo a algo pequeño, ¿no? A diferencia de cómo era el Imperio Español, ¿no? Era grandísimo el territorio. Porque no tuvieron, creo yo, ese corazón y esa malicia, porque se regían, creo yo, y así lo pienso, se regían también, gracias a Dios estaban unidos con la Iglesia Católica, que les daba una conciencia, al menos a sus reyes, que es lo que los gobernaba, por así decirlo, y muchos españoles tenían una conciencia de lo bueno y lo malo. Porque yo sé, por lo que he visto, lo que he escuchado en algunos historiadores, la iglesia intervenía con los indígenas. Muchos o algunos de los reyes eran católicos y eso también influía mucho en el trato de los indígenas. Entonces imaginen que no fueran católicos o no tuvieran esa mentalidad católica, o los españoles no tuvieran un poco de esa mentalidad católica, porque a lo mejor no tenían mucho, porque obviamente
pues no todos tenían esa mentalidad o no conocían mucho del catolicismo, pero sí tenían algo en la cultura, ¿no?, sobre el catolicismo. Entonces, por consecuencia, tenían un poco de temor de Dios. Pero bueno, yo creo posiblemente entender por qué el Imperio Español se redujo, porque no fueron un imperio malvado como muchos otros imperios. Y bueno, amigos, pues este fue la reacción de hoy, el video de hoy. Les dejo el link del canal del video en la descripción. Se llama Extra Tops. Les dejo el link del canal en la descripción por si quieren ir a verlo. Y bueno, pues esta fue la reacción de hoy. Y si quieren dejar algún comentario de lo que dije, de lo que vimos, de lo que piensan, algún dato nuevo que quieran dejar o algo que quieran opinar, pues ya saben, en la descripción del video. Y bueno, si quieren apoyar al canal, ya saben, déjenme un like, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que suba una reacción les avise pues YouTube de que ya subí una reacción nueva. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.